Esto sucedió hace algunos años. Es posible que hayas escuchado rumores si estás en el campus. Incluso circuló información en Internet. Nadie sabía lo que realmente sucedió. Porque soy el único que lo sabe y guardé silencio. Por una multitud de razones. Ninguna de ellas importa ahora. Aquí está lo que realmente sucedió. Los 4 fuimos elegidos para este experimento por el profesor Richardson porque todos habíamos estudiado bajo su tutela, trabajado con él y, en la medida de lo posible, ganado su confianza. Él dijo que este experimento era diferente. Teníamos que mantenerlo en secreto. Quería mantener los detalles al mínimo. Todo lo que nos dijo antes de empezar fue que necesitaba un mes de nuestras vidas y que si tenía éxito, el sueño nunca volvería a ser una necesidad. Piénsenlo. Dijo, 6 a 8 horas adicionales todos los días. Su mes se pagará antes de que termine el año. Si estaba en lo correcto, tendría un premio Nobel seguro. Cambiaría el mundo. Dormir se convertiría en un pasatiempo. Imaginen eso. Nos sentimos afortunados de ser parte de ello. Entramos con las mayores de las esperanzas. Estábamos tan emocionados por un nuevo futuro para la humanidad y para nosotros mismos. Yo fui el único en salir de ese lugar. Primera semana. El profesor Richardson nos llevó en su camioneta hasta el lugar, explicando en el camino lo que debíamos hacer. Para fines del estudio, se nos pidió que permaneciéramos en el recinto, como lo llamó él. De hecho, estaríamos encerrados y privados de ventanas y wifi. Aparte de aguantar pacientemente, no teníamos que hacer casi nada. Mi máquina hace todo el trabajo. Nos explicó, utiliza una mezcla compleja de ondas sonoras para interrumpir los procesos del sueño, apéndices evolutivos de los días antes de la civilización. El efecto secundario más inmediato que notarán es que no soñarán. Cualquier otro efecto que notáramos, debíamos catalogarlo. Estábamos, como dijo, en territorio desconocido y, por lo tanto, teníamos que trazar un mapa de los peligros. La inmensidad del proyecto fue lo suficientemente inspiradora. Luego vimos el recinto. El octágono, como se le conocía. Una estructura octogonal de concreto construida al final de un laberinto de caminos de tierra en algún lugar de los bosques de Searcy, Arkansas. Nunca he podido encontrarlo de nuevo. El profesor dijo que originalmente estaba destinado a ser una cárcel para terroristas, pero fue abandonado y nunca se utilizó. Es prácticamente impenetrable, invisible para los satélites, pero para nosotros estaba equipado con todas las comodidades que requeriríamos para un mes de dedicación. No sé si alguno de nosotros esperaba realmente conquistar el sueño. Pensamos que, tal vez, sería posible reducir las necesidades de sueño. Pasamos buena parte de los 2 primeros días especulando sobre cómo funciona la máquina con su compleja mezcla de ondas sonoras y si el sueño realmente es un apéndice evolutivo, como había afirmado el profesor. Para el tercer día de dormir solamente 3 o 4 horas, contrariamente a sentirnos somnolientos, estábamos más despiertos y llenos de energía que nunca. Estábamos alerta y listos para debatir estas ideas. Fue entonces cuando nos invadió la emoción. Realmente lo logró. Dijo JT. JT era un tipo grande y barbudo, el tipo de persona que todavía tiene una colección saludable de cartas de Magic. No lo sabemos. Dijo James, siempre escéptico. Vino de Australia solo para estudiar con Richardson, en realidad. La máquina podría estar estimulando las glándulas suprarrenales para dosificarnos levemente con adrenalina durante todo el día. Incluso si fuera así, no cambiaría el hecho de que venció al sueño. Dije. Con nuestro tiempo extra, leímos toneladas de libros, jugábamos una cantidad estúpida de Call of Duty y aún teníamos mucho tiempo para sentarnos y debatir. Supongo que tengo que admitir que es jodidamente asombroso. Dijo James. Todos lo sentimos. Era casi eufórico, la emoción que sentíamos por ser posiblemente los primeros humanos en vivir sin la necesidad de dormir.
Técnicamente todavía necesitábamos unas pocas horas cada noche, pero decidimos juntos que era más por hábito que por necesidad. Entonces, al cuarto día, Don dijo, algo va mal. Don era serio. Súper serio. Había oído que solía ser franciscano y se notaba. No hablaba mucho y cuando lo hacía, valía la pena escucharlo. Esta vez expresó con palabras algo que yo había estado sintiendo, pero supongo que simplemente lo había enterrado bajo la emoción. ¿Con el experimento o? Preguntó J.T. No sé. Dijo él, es una sensación. Una constante inquietud. Como si esto no estuviera yendo de la manera que se supone que debe ir o que estamos en el lugar equivocado. No. Dijo James, creo que es esto, este lugar. Todos sabíamos que era raro cuando lo vimos por primera vez. Este octágono de concreto. Pero viviendo aquí, creo que hay algo mal con este lugar. Como si algo terrible hubiera sucedido aquí. Tenía entendido que nunca se usó. Dije. Los gobiernos siempre dicen eso sobre las prisiones de tortura. Dijo James. Es más que eso. Dijo J.T., yo también lo siento. Al principio pensé que era por la falta de ventanas. Pero no es eso. Creo que son los ángulos. Es como si los ángulos de este edificio no cuadraran como deberían. ¿Y si todos están muertos afuera? Preguntó Don. James saltó tan rápido que su silla golpeó el suelo. Deja de decir esa mierda, Don. ¿Por qué dirías eso? Bueno, ¿qué estás diciendo? Pregunté yo, ¿acaso esto es un octágono embrujado? Sí, James. Dijo J.T., fue construido sobre un cementerio indio octogonal. De acuerdo, ¿quieres jugar así? Dijo él, puedo jugar. Mira, el espacio que nos rodea se transforma en función de cómo lo percibimos. Por ejemplo, una iglesia. La gente que va allí la percibe como sagrada. Así que hacen cosas, como dejar sus muletas atrás cuando se fuerzan a caminar, o encender sus velas, o lo que sea. Estos cambios en el espacio solo mejoran la percepción de lo sagrado e influyen en futuros visitantes para que lo perciban de la misma manera y lo cambien de la misma manera. Los lugares embrujados son iguales. Por una u otra razón, comienzan a ser percibidos como embrujados. Cuanto más se perciben de esa manera, más se impregnan de embrujamiento. Incluso si nunca has visto el lugar antes, recoges las pistas sutiles, si eres un poco sensible. En cierto sentido, es verdad decir que es un espacio embrujado. Es verdad decir que la iglesia es sagrada. Nuestra interacción con ese espacio lo ha convertido en algo más que solo madera y paneles de yeso, o lo que sea. Así que lo que estoy diciendo es que tal vez pasaron algunas cosas aquí y las estamos captando. Algunas cosas terribles y sangrientas. Y en ese sentido, sí, es un octágono embrujado. No. Dijo Don, los lugares se consideran sagrados porque una autoridad lo transmite a quien quiera escuchar. Al igual que los lugares embrujados hacen mucho dinero con turistas tontos. Sea lo que sea. Dije, todos estamos de acuerdo en que algo no se siente bien acerca de nuestra situación. Tal vez sea la máquina. Digo que lo anotemos como un efecto secundario. En ese punto, al menos, todos estábamos de acuerdo. No nos tranquilizó nuestra inquietud, pero lo anotamos. De alguna manera, también acordamos la redacción de inmediato. Sensaciones agudas de que hemos entrado en algo donde no somos bienvenidos. Segunda semana. Tratamos de ignorar estos sentimientos y seguir adelante como lo habíamos estado haciendo. Esos primeros días habían sido algunos de los mejores de nuestras vidas adultas. Pero nunca volvimos a esos tiempos felices. Por aquel entonces me di cuenta de lo miope que había sido Richardson al dejarnos allí sin ningún medio de contacto con el mundo exterior. Cuando expresé esa opinión, eso es justo lo que estaba pensando. Dijo J.T., Richardson no es un tipo tonto. ¿Me entiendes? Creo que lo hizo a propósito.
¿Por qué haría eso?, pregunté. Por la ciencia, por supuesto, respondió él. Es uno de esos meta-estudios, donde nos dicen que se trata de una cosa, pero en realidad se trata de cómo reaccionamos al experimento. Como el experimento de Milgram. ¿O no es su elección?, dijo James. El gobierno le está obligando a hacerlo. Y esa máquina está diseñada para controlarnos. O algún tipo de culto. Los cienciólogos. Esto es una instalación construida por el gobierno. Dijo JT, eso tiene sentido. No la parte de la cienciología, sin embargo. Piénsalo. Comenzó James, pero me interrumpí. De acuerdo. Dije, volvamos a la Tierra por un segundo. En el mejor de los casos, Richardson no es más que un imbécil al que no le importa nuestro bienestar personal. ¿Verdad? Deja eso. Dijo Don, el que menos esperaba que me respondiera así. Deja de intentar actuar como el tipo más racional de la habitación. No sabes en qué está metido Richardson. Está metido en otras cosas, cosas de las que nunca hablará públicamente. Miré a los demás y vi una confusión similar. ¿De qué estás hablando? He oído un poco sobre esto, en realidad. Dijo James, tiene algunas ideas marginales. Digamos que no es el académico respetado que se presenta a sí mismo. Dijo Don, he leído parte del contenido que no publica. Piensa, y cree muy seriamente, que hay algo más, algo aparte de esto. Golpeó la mesa, algo más que lo material. Eso no es completamente extraño. Dije encogiéndome de hombros. Esperaba algo peor. Lo expresó así. Continuó Don, piensa en los inicios de la existencia. Tenían que haber condiciones para que la existencia del universo fuera posible. Si el universo no fuera posible, entonces no podría haber llegado a existir. Eso tiene sentido. Asentimos. De acuerdo, y esas condiciones no pueden ser materiales ni leyes de la materia, ya que surgieron con la existencia del universo. Así que cualesquiera que sean esas condiciones, tienen que ser algo distinto a la sustancia básica del universo. ¿Tiene sentido eso? Supongo. Dije, esto no se está convirtiendo en un argumento para Dios, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Es un argumento para algo que continúa existiendo. Excepto que ni siquiera podemos decir eso. Porque ideas como algo y existir se desarrollan para y dentro de la realidad física. Esto es algo prefísico. Algo preexistente. Lo que sea que permitió que el universo existiera espontáneamente. ¿Quién sabe qué más ha estado haciendo durante estos miles de millones de años? El mero hecho de hacer esa pregunta ya es violar las estipulaciones. Empecé a decir, dejando que mi formación en filosofía hablara. Sí, dijo Don, pero él cree. Él piensa que es la fuente del libre albedrío. Nuestros cerebros lo tocan de alguna manera. Y así, él cree que puede alcanzarlo, estudiarlo, usarlo. No pude leer mucho más que eso. ¿Y si este experimento es algo que no está poniendo en los libros?, agregó James, puede que tenga que ver con sus intereses más peculiares. Así que, en lugar de eliminar el sueño, ¿está tratando de hacernos ver a Dios?, pregunté sarcásticamente. No sé, hermano. Dijo Don, solo digo que sí cree que el cerebro toca otra realidad. Este es el tipo de experimento que querría intentar para demostrar su teoría. ¿Creen que esta habitación tiene micrófonos ocultos?, preguntó JT. Creo que podrían estar aquí en algún lugar. Dije sin pensar en lo que decía. Me miraron esperando una explicación y con lo que parecía ser miedo en sus ojos. Es extraño que debiéramos tener tanto miedo de este hombre a quien admirábamos hace menos de 2 semanas. A veces siento que alguien me observa mientras duermo. Expliqué, mi voz empezando a temblar. Al principio pensé que era uno de ustedes. Lo siento especialmente cuando no estoy del todo despierto, pero no estoy completamente dormido.
Esos momentos en los que te despiertas por unos segundos para ajustar la almohada. Podía sentir, ver y escuchar a alguien parado junto a mí, solo respirando y observando. Y estaba demasiado cerca de perder la conciencia para hacer algo al respecto. Luego volví a dormir. Pude ver el terror llenando los ojos de los demás mientras hablaba. Yo también lo he sentido, dijo Dan, casi en un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchado. Pensé que estaba perdiendo la razón. Yo también, dijo James. Alguien más está aquí, dije. Nos acercamos más juntos y nuestros ojos nerviosos miraban alrededor de la habitación de concreto gris. Estoy seguro de que todos sentimos lo mismo. Que estábamos atrapados. Atrapados dentro de este horrible edificio con alguien o algo más. Esperen, esperen. Dijo JT, ¿qué estaría comiendo esta persona? No vemos que nuestra comida desaparezca. No hay salida. Realmente no hay ningún lugar donde esconderse. Tenemos que empezar a ser sensatos. Dejé escapar un suspiro de alivio. Porque tenía razón. Bien, pensemos en esto. Dije, digamos que esto es otro efecto de la máquina. Fase 2, paranoia. Dijo Don con una aprobación. Lo anotamos. Al día siguiente, cuando todos nos reunimos para desayunar, JT preguntó, ¿han tenido algún sueño? Todos negamos con la cabeza. Richardson acertó en esa. Dije. ¿Sabían que los niños salvajes no sueñan? ¿Cómo lo sabemos? Preguntó James. Nos lo dicen. Los pocos que se socializan. Dicen que soñar es algo que comienza solo después. Cuando tienen lenguaje, permanencia de objetos y todas esas mierdas. ¿Y los perros? Pregunté, ¿cómo perseguir conejos mientras duermen? Respuestas autónomas. Tal vez el lenguaje y la permanencia de objetos influyen solo en la capacidad de recordar los sueños. Dijo James, ambos son consistentes con los datos superficiales. Te toca a ti demostrar lo contrario. JT se burló. ¿Cuál es tu punto, de todos modos? Preguntó Dan. El punto es, ¿no tener sueños es saludable? No creo que sea saludable. Creo que la máquina no está haciendo que no necesitemos dormir, está haciendo que no nos sintamos cansados. Creo que todo esto podría estar sucediendo porque no estamos soñando. No podemos realmente responder, ¿verdad? Dijo James, los sueños acompañan naturalmente el sueño REM. Así que no tenemos ningún estudio que diferencie entre los efectos de no soñar y de no dormir. O tal vez estamos soñando y los sueños simplemente van a otro lugar. Dijo JT. No sabía qué quería decir con eso. Nadie lo sabía. Pero entonces todos dejamos de hablar y nos dispersamos. Había algo que parecía demasiado cierto. Tercera semana. Nuestras reuniones para discusiones teóricas se volvieron cada vez más raras. Tendíamos a aislarnos y mirarnos con sospecha. Todavía tenía esos sentimientos de incomodidad y de no ser bienvenido todos los días. Y cada noche la figura de pie sobre mí. Dormía cada vez menos. 1 hora, como máximo. Tampoco sueño que había empezado a verlo escapar. La última vez, estaba lo suficientemente despierto como para ver a dónde iba. Es un rincón particular de mi habitación que siempre me pareció peculiar. Me sorprendía mirándolo incluso cuando no quería. Es un punto donde los ángulos son extraños. Mis ojos tenían problemas para enfocarlo. La figura se dirigió directamente hacia ese punto y desapareció en él. Cuando me desperté por completo, cuestioné si había alucinado todo eso. Tal vez fase 3, alucinaciones. Fui hacia ese rincón y lo miré de cerca. Olía extraño. Como a trementina. Luego, cuanto más miraba, más forzaba mis ojos a enfocar, estaba seguro de que algo se movía dentro. Y me estaba observando. Escuché un sonido terrible, lleno de odio, que venía desde lo profundo del rincón.
No esperé a entender qué hizo ese ruido. Dejé esa habitación para siempre. A partir de entonces, tomé todas mis siestas cortas en la biblioteca. Mientras estaba acostado en la biblioteca, escuché a JT hablando con alguien en el pasillo. Le estaba hablando sobre los ángulos de nuevo. Dijo que hay más grados en el edificio de los que podrían estar en una forma cerrada estándar. 2.7488 grados más, dijo. Suficientes para volver loco a cualquiera, pero no lo suficiente para ser obvio. Quien fuera que estaba hablando le dijo algo que no entendí, algo así como, esos son los grados del desgarro. La voz estaba distorsionada de alguna manera, así que no puedo estar seguro. Lo que sí estaba seguro era de que no reconocía esa voz en absoluto. Quienquiera que estuviera hablando con JT no era uno de nosotros. Puede ser una tontería, pero tenía miedo. Me quedé allí, haciéndome el dormido mientras JT pasaba. Y mientras lo hacía, sentí que alguien o algo entraba en la habitación y se paraba junto a mí. Luego se fue. Después de un minuto o algo así diciéndome a mí mismo que estaba siendo tonto, fui detrás de JT. Me topé con James y él también dijo que había visto a JT. ¿Has visto o escuchado a alguien que no debería estar aquí?, le pregunté. James me miró con una mezcla de sorpresa y terror. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. No se lo he contado a nadie. ¿Sobre qué? Me contó que había oído a su madre llamándolo. No un sonido débil que confundió con su madre, sino su voz, clara como la mía, llamándolo. Casi le respondió, dijo. Casi. Entonces se detuvo. Ha estado muerta por 1 año, hombre. Dijo, lo que sea que me estaba llamando, no era mi madre. Vi que estaba temblando y tenía las manos cerradas. Le dije que aguantara. Podrían ser alucinaciones auditivas. Yo también había estado escuchando cosas. Un niño llorando. Tan bajo al principio que pensé que eran las cañerías. Deberíamos convocar una reunión, dijo. Pensé en JT y en lo que había oído momentos antes. Digámosle a Dan, dije. Como efecto secundario de la máquina, tiene sentido. Dijo Don después de que se lo contamos, los sonidos no se supone que sean audibles. Sin embargo, de alguna manera nuestros cerebros deben estar captando sus patrones aleatorios e interpretándolos como algo. El cerebro asigna una memoria para hacer que el patrón tenga sentido. ¿Tú crees eso?, pregunté. Ni por un segundo, dijo James. Pero teníamos una escasez de explicaciones racionales y esa era una bastante buena. Esperaba que tuviera razón. Unos días después, encontré a James en el gimnasio, golpeando la bolsa de boxeo. Le pregunté si estaba bien. Me ignoró, así que volví a la sala de lectura. Unos minutos después, estaba detrás de mí. Esa voz que he estado escuchando no es mi madre, dijo. Por supuesto que no, dije. Al fin y al cabo, ya lo habíamos decidido. No, quiero decir, no sé lo que quiero decir. Es solo que mi madre era una persona amable. Incluso si esta voz está tratando de sonar como ella, no es como ella en absoluto. No es amable. No es humana. Dejé mi libro y lo miré directamente para ver si estaba hablando en serio. Lo estaba. Y mucho. Ella me ha estado hablando de todo tipo de cosas. Dijo, me preguntó si te acuerdas del cobertizo. No pude decir nada al respecto. Estaba sin palabras. Nunca hablé de eso. Por una buena razón. Me llevó años aceptar lo que había sucedido. Fue hace mucho tiempo. Estaba jugando detrás de nuestra casa en el bosque, como solía hacer. Me gustaba construir cabañas de árboles malas. Me fui un poco de la propiedad y llegué a este cobertizo. Nunca lo había visto antes. Parecía viejo. Lo recuerdo. Escuché a un niño llorando adentro.
Pensando que podría tener un amigo para hacer casas de árboles, miré por la ventana. El niño estaba todo encadenado y había un tazón de perro en el piso. Quería ayudar, pero sabía que estaba invadiendo. Miré a mi alrededor. Fue entonces cuando vi a este hombre, a unos 6 metros en el bosque. Estaba vestido todo de negro, ropa anticuada. Como ropa del siglo XIX. Tenía que haber estado mirándome todo el tiempo. Sin expresión. Salí corriendo hasta llegar a casa. Tenía tanto miedo que no se lo conté a mis padres hasta que se suponía que debía ir a la cama y tuve que explicar por qué estaba aterrorizado de dormir. Llamaron a la policía de inmediato. Encontraron el cobertizo. Escuché que encontraron las cadenas y el tazón. Pero el niño había desaparecido. Siempre me he culpado por no haber ayudado al niño de inmediato. ¿Lo crees?, preguntó James. Sí. Bueno, ella me ha estado diciendo cómo salir. Lo miré sin decir una palabra, porque sonaba tan maníaco. Dijo que hay una salida secreta dentro de JT. Solo tenemos que abrirlo para llegar a ella. James. Dije, sin saber qué más decir en ese momento. Oh, lo sé. Dijo, sé que no es verdad. Solo tenía que decírselo a alguien. No sé qué está pasando en este lugar. Agregó. Estoy asustado. Yo también me estaba. Teníamos que salir de ese octágono. 4ª semana. James y yo comenzamos a buscar formas de escapar después de eso. Como ya no dormíamos, teníamos mucho tiempo para hacerlo. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, era un callejón sin salida. Fue mientras hacíamos esto que vimos a Don parado solo en el pasillo de espaldas a nosotros. ¿Qué está pasando?, me preguntó James. Algo en él parecía extraño. Don, ¿estás bien?, le llamé. Se dio la vuelta y con una sonrisa nos saludó con la mano. Adiós, chicos, dijo y dobló la esquina. Miré a James para ver si estaba pensando lo mismo que yo, que algo malo estaba a punto de suceder, y él ya estaba mirándome de vuelta. Corrimos tras él. Ya estaba al final del siguiente pasillo, entrando en el ascensor. Don, no. Gritamos y corrimos tras él, pero las puertas se cerraron antes de que llegáramos. Subió. El caso es que el octágono es un edificio de una sola planta. No hay ascensor. Ni antes ni después. No sé a dónde fue Don o si lo que creo que vi realmente sucedió. Pero sé que nunca volví a ver a Don. No entiendo, dijo James. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiéramos tomarnos un tiempo para pensarlo, un grupo de personas dobló la esquina y se acercaba hacia nosotros. Creo que deberíamos irnos, dije. ¿Quiénes son?, preguntó. James, vámonos, dije. ¿Por qué están borrosos? No lo sé, pero nos vamos. Agarré su brazo y lo arrastré conmigo, luego corrí. Corrí hasta que llegué a la cocina y me escondí entre la pared y la nevera. Estaba segura de que James estaba justo detrás de mí. Podía escuchar sus pisadas todo el camino. Pero cuando miré, se había ido. Me quedé allí hasta que mi cuerpo no pudo soportarlo más. Probablemente unas pocas horas. Cuando salí, vi a alguien mirándome desde alrededor de la puerta. Me sobresalté tanto que me apoyé contra la pared. Era un niño pequeño. Hola, dije. Entonces escuché gritos. El niño había desaparecido. Más gritos. No podía simplemente dejar a alguien en peligro. No de nuevo. Corrí hacia los gritos, asustado de lo que podría estar sucediendo con James. Escuché otro grito, pero este se ahogó. Venía de la habitación de JT. Desearía entonces y todavía deseo no haber abierto esa puerta. James estaba allí. Había cortado a JT y estaba buscando en sus entrañas. La expresión de shock y agonía estaba congelada en la cara de JT.
¿Qué hiciste?, pregunté. Tengo que salir, dijo James mientras hurgaba en los intestinos de JT. Salí de la habitación. No sabía qué más hacer. Solo tenía que encontrar algún lugar donde esconderme hasta que Richardson pudiera sacarnos de allí. Una vez que salí de la habitación, escuché a James diciendo, «Mamá». Y luego, «Oh no». Y luego gritó. Corrí de regreso. James había desaparecido. No había perdido de vista la puerta de la habitación. No había forma de que hubiera salido. Pero había desaparecido. Y del abdomen de JT salía un humo negro y nocivo. Olía a neumáticos quemados. Regresé a la cocina. Encontré una reserva de velas. Derretí algo de cera sobre toallas de papel. Y las metí en mis oídos. Luego me acurruqué en un rincón, con los ojos cerrados, y esperé a que llegara el sueño. Esperé mucho tiempo, pero eventualmente llegó. Cuando me desperté, el profesor Richardson me estaba sacudiendo. Ya había sacado las toallas de papel de mis oídos. Pensé que había llegado temprano. Me enteré más tarde de que había estado dormida durante varios días. Me preguntó dónde habían ido los demás. Le conté todo. Todo lo que entendí. Traté de llevarlo al cuerpo de JT. Pero había desaparecido. Ni una gota de sangre. Después de eso, me llevó a un hospital para asegurarse de que estaba bien. Pagaré la cuenta, dijo. Además, puedes olvidarte de tus préstamos estudiantiles. ¿Así es como será?, pregunté. Te puse en peligro, dijo, así que sí, te lo has ganado. Si mantienes la boca cerrada. Le dije que no podía mantenerme callado, por lo que les había pasado a los demás. ¿No crees que esas cosas realmente sucedieron, verdad? ¿Todas las leyes del universo físico se suspenderían solo por ustedes cuatro? No, fueron sueños lúcidos. No se suponía que soñaras en absoluto. Pensé que lo había compensado. La máquina necesita ajustes. Eso es ciencia. Los demás están bien. Se mantendrán en bajo perfil por un tiempo, hasta que publique los resultados. Por favor, haz lo mismo. Quería creerle. Siempre me he considerado una persona racional. Simplemente no le creí. Sí, todo podría haber sido un sueño. Esa sería la explicación más sencilla. Pero no fue un sueño. Traté de encontrar a los demás. Nunca pude. No creo que estén bien en absoluto. Traté de decirles a la policía al respecto, pero querían pruebas. Ni siquiera podía mostrarles el octágono. James, JT, Don, si están ahí fuera y leen esto, háganme saber que están bien. Y a todos los demás, déjenme decirles lo que pienso. Creo que el profesor Richardson tenía razón en una cosa. El sueño realmente es algo que evoluciona para protegernos. Excepto, no de las criaturas que deambulan por los bosques por la noche. Nos protege de algo mucho peor, algo que nos rodea. No es obsoleto en absoluto. Agradezcan lo que crean que tienen sueños y sueñan.